compartido por José Guadalupe Martínez Alvarado. Hola, esta es mi experiencia. Solo cuento cosas que me sucedieron o de las que fui testigo directo. Cambié los nombres de los involucrados, ya que es una historia real. Fue hace mucho tiempo. Yo tenía escasos 10 años de edad. Toda la familia estaba preocupada, ya que mi tío Antonio, hermano de mi papá, quien había ido de visita al pueblo, no regresaba a casa. Era normal que mis tíos que llegaban de visita fueran a ver a conocidos u otros familiares y tomaran algunos pulques, la bebida favorita en ese tiempo de Contepec, Michoacán. Sin embargo, ya eran alrededor de las 3 de la mañana y no sabíamos nada de mi tío. Estábamos acostados. En ese tiempo no había luz eléctrica en esa parte del pueblo. Era una noche realmente negra. Unos minutos más tarde, escuchamos a mi tío decirle a gritos a mi papá: Javier, levántate, que un pinche charro negro me viene persiguiendo. Mi papá ya tenía más de 60 años. Tardó un poco en levantarse y salió para ver qué pasaba. Encontró a mi tío blanco, como cera, y temblando. Venía siguiéndome un charro negro en su caballo desde los terrenos de José. Yo venía con el Aguililla, le dijo. Mi tío se refería a un trabajador que seguía mucho a mis tíos. Le pidió a mi papá que lo acompañara por la herramienta que había dejado en los terrenos de su sobrino José, en tanto le siguió contando lo que pasó. Con el Aguililla tomó unos pulques y fueron a tratar de sacar un tesoro, que según el trabajador sabía dónde estaba. Caminaron hasta un poco antes de unas barrancas y empezaron a excavar. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Un poco después de llegar, mi tío sintió necesidad de ir al baño, por lo que le dijo a su compañero: Tú síguele, voy a hacer mis necesidades. Fue hasta un maguey, cuando repentinamente sintió que alguien estaba detrás de él. Pensó que era su compañero y le dijo: Órale, cabrón, hazte para allá, así no puedo. Pero la presencia continuaba ahí. Volvió a gritar lo mismo, pero al no obtener respuesta, volteó para llevarse uno de los más grandes sustos de su vida. Era un charro negro. Le brillaban los ojos y los dientes en la oscuridad de la noche. Los botones del traje eran de oro. Apenas se veía la silueta del caballo debido a su profundo color negro, pero sus ojos también brillaban. Mi tío, haciéndose el valiente, le dijo: Buenas noches, señor, sin recibir respuesta, pero al mirar los pies se percató que el charro tenía patas de cabra. Gritó entonces desesperado a su acompañante, pero ya no estaba. Seguramente ya lo había visto y se echó a correr. Fue el momento en que mi tío salió presuroso a casa de mi padre. Cuando llegaron al lugar por la herramienta abandonada, ya no había rastro de nada. Solo recogieron la pala y el pico y se fueron a casa. Al día siguiente, su compañero contó la misma historia. Relato compartido por Sandra Guadalupe López Gómez. Quiero contarles algo muy extraño. Jamás lo he olvidado. Cuando tenía unos 13 años, mis padres solían salir al cine por las tardes. En una de esas veces, mis hermanos y yo nos quedamos solos en casa. Ellos regresaban ya muy tarde. En ese entonces, no teníamos estufa. Calentábamos la comida en un brasero. Mis hermanos me pidieron que fuera a traer carbón, que estaba al lado del baño, pero para llegar ahí debía atravesar un pasillo oscuro, y a pesar de que no quería, tuve que ir. El piso de nuestra casa era de tierra, tampoco estaba totalmente construida. El baño era de madera, las tablas tenían espacios entre una y otra por los que se podía mirar. En fin, ya me encontraba agarrando el carbón con un traste, cuando escuché que entraron al baño. Estaba oscuro y me extrañó que no encendieran la luz. Miré por una rendija y vi a una persona sentada sobre el excusado. Esa persona vestía un traje de charro, con un sombrero grande, y tenía reclinado el brazo en la pierna derecha, con la cara viendo al suelo. Me quedé pasmada viéndolo. De pronto, se levantó y quedó de pie. Aunque estaba casi muerta de miedo, reaccioné y salí corriendo para avisarle a mis hermanos, pero no me creyeron. Era un hombre alto,
delgado. Portaba bien el traje de charro, que por cierto era completamente negro. Lo que no pude verle fue el rostro, ya que lo cubría la oscuridad. A pesar de eso, sentí su mirada. No sé cómo explicarlo. Es una de tantas experiencias de espanto que nos ocurrieron en casa de mis papás. Nos llegaron a pasar cosas muy feas. Vivencia de María Azucena Andrade. Les quiero contar una experiencia que nos ocurrió a mi hijo mayor y a mí. Vivíamos en la zona industrial, en Naucalpan. Mi esposo y yo estábamos al cuidado de una fábrica muy grande y con mucho terreno, por lo que nuestra casa se encontraba hasta el fondo. Debo mencionar que, en el patio, habían unos tubos donde se colgaba la mercancía que se trabajaba. En una ocasión, estando en mi cuarto, volteé hacia la ventana que daba al terreno y vi una sombra muy grande. Parecía que vestía una gabardina que le cubría por debajo de las rodillas y un sombrero, pero no se movía. Desperté a mi esposo y le dije lo que acababa de ver. Él solo me contestó: «Estás alucinando, ya duérmete». Volví a ver esa sombra. Le hablé a mi marido nuevamente y entonces él también la vio, aunque insistía en que quizás estaba soñando. A partir de esa vez, esa sombra se nos aparecía constantemente, pero sin hacernos daño. Un empleado, con más antigüedad en el trabajo, en una ocasión nos dijo que si ya nos habían espantado. Le preguntamos que de qué hablaba y nos respondió que a algo que se aparecía en la fábrica y que le decían el charro negro y que rondaba por la zona industrial. Varias personas nos preguntaron lo mismo al saber que vivíamos ahí. Lo único que podíamos responderles era lo que habíamos visto en múltiples ocasiones: una sombra enorme, con sombrero y gabardina, pero que era inofensivo y que si ellos se asustaban era porque le temían a lo desconocido. Después de estos sucesos, el 1 de noviembre mandaron a mi marido a Guadalajara a vender ropa, de tal suerte que me quedé sola con mis hijos. Esa noche nos quedamos todos en mi cuarto, que se encuentra en la segunda planta. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, solo mi hijo mayor y yo permanecíamos despiertos, viendo televisión. De repente, comencé a escuchar como si estuvieran aventando los tubos del patio, pero me contuve de decir algo para que mi hijo no se espantara. Inesperadamente, se escucharon pasos en la escalera, como si varias personas subieran. Rápidamente, aumenté el volumen de la tele, pero aún así se escuchaba que estaban moviendo los trastes de la mesa e incluso que los azotaban, como si buscaran comida. Mi hijo me pidió que bajara el volumen, le hice caso y escuchamos con mayor claridad los ruidos. Él me abrazó. «No pasa nada», le dije, y nos quedamos dormidos con el televisor encendido. Por la mañana, fui a revisar los tubos y confirmé que estaban fuera de su lugar. No le di importancia, eso era algo menor mientras no nos pasara nada a nosotros. Nos ocurrió lo mismo durante un par de días más, hasta que decidí contarle a mi esposo que aún se encontraba afuera. Él me indicó que, para que no nos volviera a pasar, colocáramos una ofrenda y veladoras con la leyenda: «Esta luz es para todo ser que necesite descansar». Solo de esta forma se marcharon, pues tras hacerlo, ya no volvieron a hacer ruido en la casa.